Sentir lo que ocurre en nuestra comunidad es el primer paso para la reflexión social y espiritual sobre la contingencia. El segundo paso es tomar acción y así juntos caminaremos creando vida en abundancia. Les invitamos a escuchar Pasos Pedregosos, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez, educador social y bachiller en teología, para reflexionar sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, a través de Radio Misterio 99.3 de la frecuencia modulada. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Con estas palabras del Evangelio de Mateo capítulo 7, verso 21, damos inicio al programa del día de hoy, Pasos Pedregosos, un espacio de reflexión sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue. Como es costumbre de cada uno de nuestros programas del último tiempo, que podamos ir comenzando con algunos datos respecto de la pandemia y cómo nos afecta acá en Chile. Y repetimos los datos que por la mañana el gobierno a través de su ministerio va entregando. El día de hoy se reportó la siguiente información. Contagiados al momento 284.541, de los cuales se reportan también 249.247 recuperados, pero además también se reportan 5.920 muertos. En lo que respecta a nuestra zona, lo más cercano que hemos tenido como antecedente es que producto de los aumentos que han habido en cada una de las comunas y localidades, ha habido se programó la implementación de un cordón sanitario para Lota y Coronel que comienza este fin de semana. En relación a lo comunal, a lo local, en Curanilahue se reportan, la información oficial que existe es que hay al momento 54 contagiados, de los cuales 35 se han recuperado y también hay 2 muertos por coronavirus. En medio de cada una de toda esta información, el acceso mismo que nosotros tenemos a toda esta información, ya sea por los medios de comunicación, ya sea por internet, por algunos conocidos, de alguna manera cada día nosotros vamos recibiendo información, la cual la vamos cotejando, revisando, todos nos vamos haciendo una opinión respecto de lo que sucede. Ahora bien, vamos observando también cómo los distintos países, los distintos gobiernos van también diseñando diferentes estrategias, tanto para enfrentar la enfermedad, el coronavirus, el contagio, medidas preventivas, como también preparándose económicamente para lo que se viene posterior a esta pandemia. Ahora bien, en medio de toda crisis, o en medio de toda esta crisis que estamos viviendo, hay un llamado constante a reflexionar respecto a qué es lo que se nos viene, cómo vamos a enfrentar o cómo ya estamos enfrentando esta pandemia y cómo vamos a vivir y enfrentar la pospandemia. Como personas ya no seremos las mismas, dicen algunos. Sin embargo, habría que verlo, puesto que en situaciones de crisis u otras situaciones de crisis que hemos vivido como sociedad, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, rápidamente las personas se reponen a eso y parece que al reponernos de la crisis nos olvidamos de lo frágil, nos olvidamos de lo dependiente, nos olvidamos de todas las vivencias que pareciese que nos van a volver más humanos cada día. Sin embargo, la
recuperación, la estabilidad nos hace olvidar. No es casual de que posterior al estallido social en Chile, por lo menos, tengamos que enfrentar esta pandemia que revela, desnuda la realidad, que termina finalmente convenciendo a quienes se resisten al cambio manifestado en las calles, ese cambio pedido, reclamado en las calles, pero termina convenciendo también a aquellos quienes no estaban muy de acuerdo a lo que se manifestaba, puesto que, a su gran mayoría hay que decirlo, puesto que la realidad, esta realidad de la pandemia y por lo tanto lo injusto, lo perverso que es el sistema, comienza a golpear violentamente nuestras familias, nuestros bolsillos, y cuando nos toca a nosotros, entonces pareciera que ahí recién nos hace sentido. Enfrentamos entonces como sociedad un dilema social y económico, y este está a la vista y además guarda relación con el tipo de sociedad que hemos construido en base a una economía que se superpone a la vida, ya que está primero la resolución, o podríamos preguntarnos, ¿qué está primero? ¿La resolución equitativa de las necesidades humanas o la acumulación privada de las riquezas? Fíjese que este planteamiento también debe descubrirse o analizarse en las medidas tanto preventivas, medidas que guardan relación con la estabilidad económica del país, o aquellas medidas que tienen relación con tratar de sostener una economía familiar. ¿Qué está primero? ¿La resolución equitativa de las necesidades humanas o la acumulación privada de las riquezas? O planteado de otra forma, ¿una economía de los cuidados o una que anteponga la vida, la ganancia individual, la acumulación y la maximización de los beneficios económicos? Fíjese que en los evangelios encontramos a Jesús lidiando en carne propia con este mismo asunto. Ocurrió en un relato que usted bien conoce, en Gadara, o Gerasa, como dicen otras versiones, una ciudad al sudeste del lago Genesaret, y que estaba poblada principalmente era una población mayoritariamente pagana, dominada por los romanos, pagana desde la perspectiva judía, debemos decirlo, en tiempo de Jesús. El relato, que se encuentra en Marcos capítulo 5, pero también está en los otros evangelios, dice que cuando Jesús llega a la orilla del lago, a la región de Gadara, sale a su encuentro un hombre endemoniado. Este hombre endemoniado vivía en un cementerio. Este hombre endemoniado era muy temido por la violencia con que se manifestaba. De hecho, nadie se atrevía a pasar por ahí. A veces trataban de contenerlo, sujetándolos con cadenas, pero él las rompía. Nada podía controlar a este hombre endemoniado. Cuando Jesús pasa por ahí, dice el relato, haciendo referencia al relato, dice que los demonios comienzan a gritarle y a decirle: déjanos en paz, Hijo de Dios. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Y los demonios le suplicaron a Jesús: si nos echas afuera, envíanos a esa piara de cerdos, a ese hato de cerdo, como dice otra versión. Jesús le dijo, le permite que vayan allá, le dice: vayan allá. Los demonios salieron y se metieron en los cerdos, y de pronto la piara, el hato de cerdo, se lanzó pendiente abajo hasta el lago, donde los cerdos se ahogaron, murieron. Aquí aparece una reacción de los dueños de los cerdos. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo, y al llegar al pueblo contaron todo lo que había pasado con aquellos hombres poseídos por los demonios. Entonces
La gente del pueblo fue al encuentro de Jesús y al verlo le rogó que se marchara de la comarca. Allí, en ese relato que hemos hecho mención, Jesús liberó a un hombre que, entre otros datos, era temido por su violencia. Trasladó sus males, los demonios, a una manada de cerdos que era la fuente de ganancia de sus dueños, el pilar económico de aquella región. La gente del pueblo, en vez de celebrar que el afectado había quedado libre de sus males, dicho sea de paso, un milagro portentoso que creo yo que debía de haberse festejado. Sin embargo, la gente le ruega al maestro que se vaya del lugar, que huya, que se marche de la comarca. ¿Por qué? Fíjese aquí la relación, y en ningún momento estamos forzando el texto. Era mucho mejor, según ellos, según la gente del pueblo, según los dueños de los cerdos, era mucho mejor que los males de aquel hombre continuaran con él, atormentándole, violentándole, en lugar de haber afectado así la fuente de su ganancia. Jesús subió a la barca y se fue del lugar. Este llamado a reflexionar, este llamado a pensar en tiempos de pandemia, también lo que hemos observado es que ha quedado en evidencia muchos sistemas económicos que predominan en nuestros países, sistemas que, si hiciésemos la comparación con la parábola, sistemas económicos que favorecen a los cerdos por sobre la vida de las personas. Y nosotros somos llamados a revisar, a observar y a imitar el actuar de Jesús. Jesús siempre favoreció la vida. Jesús siempre estuvo a favor de aquellos quienes necesitaban ser liberados, necesitaban ser incluidos, abrazados, acogidos, sanados, liberados. Jesús siempre favoreció la vida, incluso y muchas veces por encima de los rígidos principios religiosos, como en Mateo 12, 1 y 8, cuando se le juzga al maestro y a sus discípulos por haber recogido espigas para comer en el día de reposo. Jesús siempre favorece la vida, como en ocasiones cuando los caprichos tradicionales de la cultura de su pueblo tratan de imponerse por sobre el actual amoroso, dadivoso de Jesús. Y aquí, en este relato, en Gadara, primero que las ganancias de los prósperos dueños de las manadas de cerdos, Jesús nuevamente manifiesta que primero está la vida, como lo plantea el Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 10. Yo he venido a dar vida. Poner la vida primero necesariamente produce o debiese producir reformas. Poner la vida primero necesariamente se van a producir resistencia a los sistemas que oprimen y que generan muerte. Surge constantemente esta inquietud también inquietud genuina por parte de los cristianos en este tiempo. Queremos ayudar a los más pobres y vulnerables, pero olvidándonos de hacer frente o sin pretender siquiera hacerle frente a la raíz del problema, la desigualdad y la equidad. No estoy diciendo yo con eso de que el querer ayudar hoy por hoy a los pobres y vulnerables no hay que hacer, hay que hacerlo, pero no debemos perder de vista que detrás de todo esto hay un problema social, la desigualdad y la inequidad en la repartición de los bienes. Chile es uno de los países con más desigualdad en la distribución de sus riquezas. Se ha dicho un montón de veces, está documentado y es una constante
que claro, muchas veces los gobiernos se jactan de haber eliminado la extrema pobreza, pero lo que nunca han sido capaces de hacer, porque tampoco hay voluntad, es querer disminuir la brecha entre los más ricos y los más pobres de nuestro país, acumulando la riqueza en un sector muy minúsculo de nuestro país, algunas familias de nuestra sociedad, y el resto tiene que sortear la vida, sobre todo en pandemia, con los pocos recursos que alcanzan a entrar a las economías de sus familias. Entonces, frente a esto, debemos nosotros considerar qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, porque también debemos decir que muchas de las iglesias siguen defendiendo el sistema neocapitalista, y con esta actitud y haciendo referencia al relato que hemos leído del Evangelio, le estamos pidiendo al maestro que se vaya a otro lugar. Gadara dijo: no importa un comino que tú hayas liberado a este hombre, que este hombre tenga la capacidad de vivir su vida de manera libre, porque tú lo que has hecho es destruir nuestras fuentes de riqueza. Eso es, en otras palabras, lo que le dicen a Jesús. Cuántas veces nosotros también, como sociedad, pero lo más lamentable es que también como iglesia, favorecemos a los dueños de las manadas de cerdo y en contraposición de los que necesitan ser liberados, los que necesitan la vida de Jesús. Por otro lado, me aparece un dato súper relevante aquí, tal vez, y sin tampoco tener la intención de forzar el texto. Aparece la palabra legión para identificar el nombre de los demonios atormentadores de este endemoniado. Y digo yo que este no es un dato menor, puesto que legión, la figura de legión es súper, dice mucho. Legión era el brazo armado del Imperio Romano, el brazo armado del imperio dominador y opresor, que representa entonces al Estado. Entonces no es menor el dato, porque aquí también hay un reclamo, hay una protesta respecto de quiénes son, en este relato, de quiénes son los que oprimen, los que atormentan, los que violentan, para que no vayamos tan solo espiritualizando los textos, sino también aprendiendo y descubriendo el deseo de Jesús para la humanidad. El Estado no puede ser una legión opresora, o el Estado no puede enviar a su legión a oprimir, sino que el Estado debe ser garante de los derechos, que, valga la redundancia, garanticen la vida, y nosotros como cristianos debemos fomentar, defender, anunciar la vida, pues Jesús es dador de la vida. Jesús, a quien nosotros seguimos, es el defensor de la vida. Vamos a escuchar un tema musical de Santiago Benavides, el tema Modo Vida. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. ¿Qué tal si nos sentamos a charlar? ¿Qué tal si nos comemos un helado y emprendemos la titánica misión de mirarnos a los ojos
y encontrarnos. ¿Qué tal si me reemplazas ese beso que me mandaste en un emoticón? Que si es de carne y hueso, entonces esos corazones en los ojos tendré yo. Pon tu celular en modo amigo, en modo amor, en modo hermano, en modo hijo. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Humilde y aparentemente tonta, seamos cavernícolas un rato, caminando simplemente De la mano, y sea tu mirada mi señal y tu compañía mi recarga. Sea que el sonido de tambor de tu noble corazón mi ringtone. Pon tu celular en modo amigo, en modo Dios, en modo asombro, modo niño. Si no quieres quedar sin batería, pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo vida. Pon tu celular en modo vida. Recientemente el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, ha inaugurado un observatorio social para pensar la pandemia global del COVID-19. Esta iniciativa resalta el rol central, de acuerdo a la información que se encuentra en su página, resalta el rol central que cumplen las ciencias sociales y las humanidades en la reflexión y el análisis de las dimensiones de nuestra vida que han sido afectadas por estos acontecimientos y las nuevas formas de desigualdad que pueden derivar de estos tiempos complejos. El observatorio, esta iniciativa, está organizado en 11 dimensiones atravesadas por las diversas desigualdades sociales. Dimensiones como la educación, la economía, el trabajo, la salud, género, entre otras, y que guardan relación con las dimensiones que afectan nuestra vida y que necesariamente en tiempo de pandemia con el COVID-19 son trastocadas, son doblemente afectadas. Eso hace, extensiva la invitación a pensar en lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. Toda vez que estas publicaciones y materiales nos ofrecen a nosotros también, y por eso es que digo que hacen extensiva la invitación, nos ofrecen información valiosa que amplía nuestro horizonte para formarnos una opinión fundamentada y por lo mismo ir tomando decisiones con conocimiento respecto a lo que estamos comentando, cómo vivimos y cómo queremos seguir viviendo. La sola pregunta por el pensar en general o por el pensar en algo más específico nos introduce de lleno en terrenos filosóficos,
Sin embargo, es una invitación amplia que se nos debe hacer a todos y todas, puesto que toda acción y reflexión no pensada, no reflexionada, no analizada, nos lleva a tomar posturas e incluso repetir discursos que no concuerdan con nuestra realidad, que no concuerdan con lo que nosotros estamos viviendo, no guardan relación con esa vida que nos toca vivir. Discursos y acciones que a veces nos obligan directa o indirectamente a repetir, enajenándonos y alienándonos de nuestra realidad. A su vez, la pregunta por el lugar y el momento desde donde pensamos ese algo evidencia la necesidad de hacer explícita la intencionalidad de nuestras reflexiones. Estas interrogantes devienen medulares cuando ese algo que se piensa es una pandemia. El filósofo boliviano Juan José Bautista dice que el problema de pensar no es el pensar mismo, sino la producción y la reproducción de la vida. Y con la afirmación de la vida, necesariamente emergen de manera inmediata una postura ética, o debiera por lo menos emerger una postura ética, o por lo menos un pensar en nuestras acciones y decisiones y cómo éstas aportan o no al desarrollo de la vida en términos generales, para no pensar, cuando digo en términos generales no me estoy refiriendo tan solo a la vida humana, sino al entorno, a la naturaleza, a los animales, todo tipo de vida. Y es en ese punto fundamentalmente en el que nosotros, quienes profesamos la fe cristiana, también debemos pronunciarnos, también debemos ser llamados a pensar, también debemos ser llamados a reflexionar, puesto que el Señor, el Dios que servimos y que declara las Escrituras, está a favor de la vida. De hecho, el dogma dice que Jesús se humaniza. ¿Y por qué Jesús se humaniza? Se humaniza para enseñarnos a vivir correctamente la vida, para enseñarnos a amar nuestra vida y la de los demás. Él pone y dispone su vida por el otro. Pero si tenemos a este Jesús como referente, es nuestra obligación entonces pensar nuestro actuar cristiano en medio de la pandemia y la pospandemia. Es nuestra obligación entonces acoger esta invitación a pensar, a reflexionar respecto de lo que nos toca vivir en medio de la situación en la que nos encontramos. Pensar la pandemia, que es la invitación que se hace desde la perspectiva de la vida, lo debemos hacer desde donde nosotros estamos, donde nos ubicamos socialmente, geográficamente, desde nuestra cultura y de la forma de sociedad a la que nosotros pertenecemos, su economía, su estructura política, su cultura, y cómo todo esto influye en la práctica de nuestra espiritualidad, cómo esto influye en nuestra fe. Analizar, criticar, aportar desde nuestra fe a la construcción de una sociedad que sepa enfrentar la pandemia y sepa reconstruir una sociedad post pandemia, una sociedad mejor. Porque la que nosotros tenemos ha quedado en evidencia que es incapaz, el tipo de sociedad, la forma de sociedad que nosotros hoy tenemos ha sido incapaz de enfrentar situaciones como la que estamos viviendo. Todo esto, todo este llamado, tanto para las ciencias sociales, para las ciencias humanistas, pero también para la fe y la religión, toda la sociedad en realidad, todo esto implica tener una actitud crítica y reflexiva,
tanto de académicas o académicos como de organizaciones de base, organizaciones comunitarias, movimientos sociales, asociaciones gremiales, medios de comunicación alternativos, instituciones multilaterales, decisores, nuestras iglesias, entre otros grupos de actores. Esta actitud crítica, me refiero a un literal desacuerdo con el orden social existente. Un orden social que hoy enciende las alarmas, pero que generalmente calla ante otros virus y pandemias sociales, si cabe aquí la metáfora que estamos utilizando. A lo interno de cada país, las gravedades coyunturales y estructurales de cada sistema de sanidad o de salud, dependiendo del país, evidencian los horizontes de sentido, los alcances y las limitaciones de diferentes formas de gestionar esta dimensión de la vida, al cuestionar los fundamentos desde lo que cada modelo de salud o sanitario se justifica a sí mismo. Nuestra actitud crítica, ética, puede abrirse a otros horizontes. Muchas son las informaciones que transitan y que dan cuenta de cómo los sistemas de salud latinoamericanos no están pensando en la vida, sino que más bien tienen en su mira, en su forma de enfrentar lo económico. Queda en evidencia y porcentaje que más del 30% de la población latinoamericana no tiene acceso a salud de calidad. Y de hecho un porcentaje de alrededor del 10% ni siquiera tiene acceso a la atención médica. Esa es la realidad latinoamericana. Y nosotros, nuestro país, no digamos que es distinta. Posiblemente hemos avanzado en el último tiempo en la construcción de consultorios, en la construcción de hospitales, hemos avanzado en eso, pero no significa con ello que hemos avanzado en la atención hacia la salud y planteamos esta área, pues es el área que ha quedado en evidencia todo lo deficiente que es, porque es el área que más se ha recurrido en tiempos de pandemia. Si estamos hablando de una enfermedad, no podríamos estar hablando de otra área de nuestras sociedades. Obviamente el resto de las sociedades también, del resto de las áreas de la sociedad también deben hacer esta reflexión, este análisis, pero también esta crítica reflexiva frente a cómo estamos enfrentando y cómo ha quedado en evidencia todo este modelo. En este plano, la cuestión de la vida como condición de posibilidad de pensar cobra su máxima o toda su radicalidad. Si pudiésemos citar nuevamente a Juan José Bautista, explorando nociones sobre otras posibilidades sobre la salud, sobre la higiene, sobre la enfermedad, sobre la atención, el cuidado, la economía, la política, la vida, la educación, la dignidad, los afectos, toda y cada una de las áreas de la sociedad, explorando, como dije, otras alternativas o nociones, y que nuestra América por mucho tiempo ha puesto en práctica y en evidencia, pero que sin embargo por todo el proceso colonizador fueron una a una siendo acalladas. Podemos pensar la pandemia porque estamos vivos. Al estar vivos, sufrimos la pandemia que amenaza nuestra existencia y la posibilidad misma de pensarla, aunque hay que decirlo, no todas ni todos sufrimos la pandemia de la misma manera. Y eso ha quedado en evidencia desde el principio, desde el momento que se comenzó a enfrentar. Quedarse en casa, por ejemplo, es un privilegio. Sin embargo, deja de ser un privilegio
cuando en algunos y en su mayoría de los casos esto supone el confinamiento de mujeres, niñas y niños en una misma celda, entre comillas, con sus agresores domésticos, y cuando implica el desalojo al no poder pagar el alquiler. Lo hemos visto nosotros también en televisión, como a pesar de los llamados de la autoridad, a pesar de que se supone que van acelerando procesos legislativos, sin embargo, igual va quedando gente en el desalojo, igual hay gente que se le está haciendo cortados sus servicios básicos, igual hay gente que está recibiendo cobros excesivos, igual hay gente que está recibiendo una miseria de sueldos, a pesar de que en el discurso todo está siendo guardado y protegido. Sin embargo, en la realidad nos damos cuenta que no es tan así. Volver a la normalidad, salir de esta contingencia, es el anhelo, es la nostalgia, pero tenemos que decirlo, el anhelo y la nostalgia de clases y grupos sociales socioeconómicamente acomodados. Porque para las clases y los grupos sociales depauperados, la normalidad es una contingencia extendida, es vivir al día, es cobrar un ingreso, si trabajo, solamente si es que trabajo, o sea, todo limitado a lo que puedo hacer, y lo que puedo hacer entonces puedo ganar. Es evitar no enfermarse, porque si me enfermo, la economía familiar se altera totalmente. Son migraciones, son vejaciones, son discriminaciones, son duelos, son dolores a distancias, rabia, resentimiento. En suma, la existencia de la vida, la existencia pendiendo de un hilo. Pensar la pandemia en el contexto y en el pretexto para el despliegue de una crítica ética contundente, sobre todo desde nuestra fe, desde donde nos proponemos nuestra reflexión. La fe no puede aturdir nuestra capacidad de pensar. La fe no debe negarme la posibilidad de reflexionar en mi entorno. ¿Para qué? Para propiciar aperturas y transformaciones desde mi fe, para generar resistencia. ¿Por qué no? No solo debemos orar, debemos pensar, y al pensar debemos actuar de acuerdo a lo pensado. Vamos a escuchar un segundo tema musical, en esta ocasión Alex San Pedro con el tema No Soy. No soy un hombre bueno, ni el gran siervo de Dios, ni lo que ve en mí mi perro. Y este escenario es una prisión. No tengo millones de poesías, ni millones en el testamento vital. A veces solo escribo tonterías. No soy un genio, ni el nuevo Marcos Vidal. Yo soy tu hijo perdonado, una vasija rota del mercado de al lado, andrajoso, que fue esclavo, cuya pesadilla es sentir que te rechazo. Un mercenario, un perdedor de apuestas, corazón de soldado, y me llamas hijo amado. Mas no quiero acercarme más y sufro con el síndrome de abstinencia de tu abrazo. No soy un ser alado, ni un santo del montón, y aún me gusta el pecado. Te soy honrado, caigo en tentación, no me han perseguido ni me ultrajan. No soy un héroe de la fe, no he estado en campañas de Billy Graham. Prefiero charlas alrededor de un café. Yo soy tu hijo perdonado, una vasija rota del mercado de al lado, andrajoso,
Jesús hizo una diferencia entre el decir y el hacer. Dijo que al reino de los cielos no entrarían los que dicen cosas acertadas, sino los que obran de manera correcta. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, como lo leíamos al inicio de nuestro programa en el versículo con el cual dábamos apertura a este, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. Como se ve, el criterio en este caso son los gestos concretos, lo que se hace y no este discurso florido. De nada vale decir Señor, Señor, si no se hace lo que el Señor quiere o la voluntad de ese Señor al cual nosotros invocamos. Después de afirmar lo anterior, dijo algo que resulta en apariencia un poco discordante. Explicó que hay quienes hacen cosas religiosamente deslumbrantes, como expulsar demonios, como el hacer milagros, pero que tampoco esto los convierte de por sí en herederos del reino. Aunque hagan milagros, el Señor los desconoce. Tampoco aquí esas obras son suficientes, refiriéndonos al relato al cual estamos haciendo mención. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Sirve más lo que decimos o lo que hacemos? Al parecer ni sirven los discursos, que solo son palabras y nada más que eso, pura charlatanería, como tampoco sirven las acciones, por muy espirituales y piadosas que parezcan, pero que en el fondo hacen o causan el mal. Dicho lo anterior, se podría intuir también algo que puede resultar aún más sorpresivo si viene de parte de Jesús. ¿Qué es? Que se puede causar mucho mal aún haciendo milagros o dando otras muestras de poder religioso. El secreto de lo dicho por Jesús está en la expresión los que hacen la voluntad de mi Padre. Es decir, que todo cuanto hagamos, digamos, aspiremos, prediquemos y seamos, corresponda con la voluntad de Dios. Lo que es igual a decir que esté inspirado en el amor. Como lo plantea en la carta de Juan, Dios es amor. Todo lo que nosotros hagamos y decimos, si decimos que amamos a Dios, debemos también amar a nuestros hermanos. Que suscite la paz, que suscite la acogida humana, que demuestre misericordia, que promueva el bienestar integral del ser humano creado a imagen y semejanza de Dios, o como lo decíamos en las secciones anteriores de este mismo programa, que promueva la vida, que defienda la vida, que propenda constantemente en todo su quehacer a la vida, como ese Dios al cual profesamos y a cual nosotros también invocamos, como lo expresa el versículo que acabamos de leer. Este reino se predica practicándolo y se practica proclamando la voluntad del Padre. No todos los que dicen Señor, Señor, entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, sigue el relato, en el día del juicio, Señor, Señor, mira que en tu nombre hemos anunciado el mensaje de Dios, y en tu nombre hemos expulsado los demonios, en tu nombre hemos hecho muchos milagros. Pero yo le contestaré, ustedes me son solamente desconocidos, apártense de mí, pues se han pasado la vida haciendo el mal. Hay muchas formas de vivir el momento actual. Unos se dedican a reprobar esta corrupción pública que no parece tener fin y que ha quedado en evidencia, sobre todo en tiempos de esta pandemia. Otros viven lamentándose de una crisis económica a la que no se le ve fácil salida. La mayoría solo se preocupa de disfrutar mientras se pueda, pero creemos que es posible, no obstante, reaccionar de una manera más sana. Hemos de defender siempre
la vida, que es el mensaje profundo y constante del Señor, siempre a las personas como lo más grande, lo que nunca ha de ser sacrificado a nada y a nadie. Frente a un individualismo exacerbado que difunde la consigna de sálvese quien pueda, solidaridad y preocupación por las víctimas, por aquellos que están siendo mucho más afectados en tiempo de pandemia, por aquellos quienes, a diferencia de otros, ni siquiera reciben un salario ni un ingreso familiar que les permita cubrir siquiera el día a día. Ningún ser humano ha de quedar abandonado a su desgracia, excluido de nuestra ayuda solidaria, excluido de nuestro amor como cristiano, excluido del valor de la vida que debemos practicar, profesar, reflexionar, pensar, como lo decíamos inicialmente. Frente a la violencia y al enfrentamiento destructor, diálogo y reconciliación. No es posible construir juntos el futuro si no es desde el respeto mutuo, la tolerancia y el acercamiento de posturas. Frente a la apatía y a la insensibilidad social que prohíbe pensar en las víctimas del desarrollo con pasión. Solo es de verdad humano quien sabe mirar la vida desde el sufrimiento de los excluidos del bienestar. Y hoy por hoy que vivimos esta situación de pandemia, mucho más evidente quedan las víctimas de este sistema. Frente a un tipo de organización social que busca eficacia y rendimiento sin atender a las necesidades del corazón humano, ternura y misericordia, sin atender a las necesidades emocionales, podríamos decir, sobre todo en tiempos de exigencia frente al teletrabajo o formas de trabajo que se han intentado realizar. Lo que se pide, la forma que nosotros podemos proponer es ternura y misericordia. Son cada vez más las personas que necesitan afecto, cariño y compañía para no caer en la desesperación. Son cada vez más las personas que necesitan acciones, pequeñas acciones pero concretas, como un llamado telefónico, como un mensaje de preocupación. No cuesta mucho, no cuesta casi nada, y el efecto que podremos lograr guarda relación con nuestra espiritualidad, guarda relación con nuestra profesión de fe, frente a una frente a una permisividad ingenua que predica libertad para no sucumbir luego a las nuevas esclavitudes del dinero, el sexo, la moda, lucidez. Pero quien vive desde una libertad interior y es capaz de amar con generosidad, disfruta de la vida con corazón liberado. Frente al desencanto y a la crisis de esperanza, fe en un Dios amigo del hombre. Eliminado Dios, el ser humano se va convirtiendo en una pregunta sin respuesta, un proyecto imposible, un caminar hacia ninguna parte. Estamos necesitados de una mirada más positiva y confiada. Hace bien creer en el Dios de la esperanza. Esta puede ser la forma concreta de escuchar hoy la llamada de Jesús a construir nuestra vida sobre la roca, a transformar nuestro decir Señor, Señor en acciones concretas, pequeñas pero concretas. Entonces, estimados y estimadas, hoy que hemos reflexionado respecto de el valor de la vida, sobre todo en tiempos de la crisis que afecta justamente eso, la vida. No estoy diciendo, muy por el contrario, que las otras crisis o las otras situaciones que hemos vivido no afectasen la vida. No estoy diciendo eso. Pero hoy por hoy la vida cada vez se presenta mucho más frágil,
mucho más vulnerable y por lo tanto lo que se requiere es que todo discurso nuestro que provenga desde nuestra fe y desde nuestra práctica espiritual debe necesariamente transformarse en una práctica concreta de amor. Yo he venido a dar vida, dijo Jesús, y la vengo a dar en abundancia. Y toda vez que nosotros lo vemos caminar por las calles, caminar por las aldeas, caminar entre el pueblo, siempre su prioridad está en la vida para todos aquellos, principalmente aquellos cuerpos invisibles muchas veces, los paralíticos, los ciegos, los mudos, los sordos, los publicanos aborrecidos, considerados vendepatria, las prostitutas, todos los pecadores. ¿Cuántas veces se le dijo a Jesús, este es un glotón, este es un comilón que se sienta a comer con los pecadores y los publicanos? ¿Cuántas veces se le criticó por actuar de acuerdo a la convicción que él tenía? Yo he venido, insisto, a dar vida. Y él comienza diciendo al inicio de su ministerio, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha enviado a libertar al cautivo, a dar vista al ciego, a sacar de la prisión a todo oprimido, a predicar el año agradable del Señor. Y por lo tanto, nosotros los seguidores de Jesús debemos y tenemos la obligación de predicar y de actuar la misma misión que Él desarrolló, la vida de todas las personas. Dios nos bendiga y nos volvemos a encontrar en un próximo programa y que podamos nuevamente compartir una reflexión de parte de la palabra del Señor para nuestras vidas. Esto ha sido Pasos Pedregosos, un espacio de reflexión sobre la contingencia social, cultural y espiritual de Curanilahue, conducido por Mauricio Silva Gutiérrez.